del Río, de estar en este magnífico teatro del que además me alegro. Es verdad que cuando vine y vi mi nombre escrito, pues decía, chiquillo, como que me da un poquillo de apuro. Hoy me encanta, porque me siento orgulloso de que efectivamente los socialistas, y lo digo, me siento orgulloso de los socialistas, pues tengamos la oportunidad de disfrutar hoy, de ver cómo disfruta la gente de Villa del Río, un espacio tan interesante, tan importante. Importante porque se vive, y se vive, como me habéis dicho, todos los fines de semana, se vive por la gente, por lo tanto vale la pena. Y que duda cabe que ahí había muchos, y hemos estado muchos socialistas los que nos entusiasmamos, pues con lo que pensábamos que había que tener en los pueblos, que era espacios que permitieran vivir y hacer ciudad, y hacer pueblo. Y aquí lo estamos haciendo, y aquí lo volvemos a hacer. Y Inés, sí son importantes los mítines, son importantísimos. Y es verdad que yo ayer escuché algo que me dolió en el alma, y fíjate, volvía de un mitin, volvía de una reunión, porque un mitin que es, sino que los socialistas tengamos ocasión de verlo. Fijaos que esto lo teníamos que hacer más a menudo. Esto lo teníamos que haber hecho de vez en cuando. Pero si no lo hacemos en las campañas, que también es imprescindible, que nos informemos, que lo compartamos, que reflexionemos, que eso es lo que decía efectivamente Pablo Iglesias, eso es lo que define a la izquierda. Información, reflexión, análisis, y que sirva para eso esta campaña, que sirva más que nunca, porque en esta campaña es especialmente importante que reflexionemos. Pero decía que ayer, no sé si lo escuchaste vosotros, de Mafia Nacer, un comentario que hacía alguien sobre las campañas y sobre el tema de las campañas, que parece ser que los nazis lo hacían. ¿Y qué tiene que ver eso? También lo hacían en la República, y hablamos de libertad. Y es curioso, y me dolió porque en mi opinión estaba confundiendo, y lo estaba haciendo en un medio que apreciamos y que pensamos que efectivamente nos define, porque creo que se habla habitualmente con libertad. Pero qué pena que hay personas que creo que tienen las cosas poco claras. Yo que estoy ahora pringado en una campaña, pero lo hago como socialista, y lo hago pensando que es importante que nos veamos socialistas. Que es importante porque tenemos que ser capaces de analizar por una razón sencilla, porque vosotros lo habéis comentado, es que entre los medios de comunicación, y como aquí opinamos ya todo el mundo, que eso está perfecto, y en lo que creemos nosotros, corremos también el riesgo de que haya mucha confusión. Y qué pena, ¿no? Y qué pena, porque yo no me lo consiento. Y lo decíais bien. Fijaos que yo estaba tranquilamente, Antonio, en mi escuela, en la gloria, comprobando lo que los socialistas hemos hecho en educación, en la gloria, disfrutando en lo que creo y pensando que la educación es un pilar y una palanca importante de transformación social, por lo tanto, en la gloria. Pero también es verdad que el Partido Socialista me dice, oye, que es preciso que hoy estemos en la tarea, y no lo dudéis, aquí lo tenéis. Porque ¿qué hago ahí? Si no, no me sentiría bien. Y sé que vosotros también lo pensáis igual. Y sé que vosotros haríais lo mismo. Y por eso hoy había que estar aquí, creo. Y digo, y por eso es bueno que en la campaña nos reunamos y pongamos a cada uno en su sitio. Es verdad. Y qué injusto, Qué injusto, ¿verdad? Qué injusto, Emilia. Qué injusto que efectivamente, una vez más, los socialistas hemos estado a la altura. Y eso es bueno que lo reflexionemos. Y es bueno que analicemos cuáles han sido las causas, porque qué duda cabe que estamos viviendo una situación difícil. Qué duda cabe si lo estamos viviendo, si lo estamos viendo en nuestra familia, y lo estamos viendo en la gente que más queremos, en nuestros vecinos, si lo sabemos. Pero eso no nos puede paralizar. Pero eso no nos puede cegar el entendimiento. Eso más que nunca lo que exigen como socialistas es que analicemos qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y quién ha provocado esta situación? Pero por algo sencillo. Es que si no somos capaces de analizar las causas, ¿cómo vamos a saber cuáles son las acciones y cuáles son las consecuencias que pueden venir? Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer para que no vengan las consecuencias negativas? Sino que hagamos, como decimos, la salida adecuada de una situación difícil. Por eso es bueno que analicemos qué ha pasado aquí. Y que no olvidemos, como vosotros habéis dicho, de dónde viene esta situación y esta crisis financiera y mundial. Hombre, que no nos olvidemos. Que no nos olvidemos que el país que añoraba Aznar, el modelo,
que se iba a poner los pies encima de la mesa, es el que, precisamente por esos valores neoliberales que ellos llaman, son los que han provocado una situación así. Porque ha sido esa libertad de mercado en las finanzas, que es lo que ellos creen, lo que nos provocó, dicen ellos, y decimos, por los productos tóxicos. ¿Pero qué es eso de productos tóxicos? Para que nos entendamos. ¿Qué son los productos tóxicos? Un engaño permanente y una especulación hasta el límite que al final servía para ganar dinero, pero que ya llegó un momento en que no se podía más. Eso eran los productos tóxicos, ¿no? Pero los productos tóxicos que estaban allí, que estaban todos los mercados que llamamos ahora, que son, pues los grandes financieros estaban negociando y ganando dinero con esos productos tóxicos. Pero vamos a traerlos aquí a Córdoba, ¿eh? Vamos a ver si aquí, y recordar también, y es bueno que en estos días al menos lo comentemos. A mí es que me pilló de lleno, y me gusta que lo recordemos, no por nada, para que aprendamos, para que saquemos consecuencias, para que sepamos actuar en el futuro. Y recordad que aquí también, cuando había una entidad financiera que tenía un problema, había un Banco de España que hacía informes, recordarlo. Y recordar también que algunos políticos, entre ellos Arenas, lo que decía es que dejáramos tranquilos a los banqueros. Hombre, a mí es que me pillaba en aquella fecha. Porque es que es verdad que hasta la sociedad le daba la razón, que dejáramos tranquilos a los banqueros, que no interfiriéramos, que los políticos no teníamos que estar metidos en los bancos. Eso era así, ¿eh? Y cualquiera decía lo contrario. Cualquiera decía lo contrario. Porque es que parecía que íbamos a quedarnos con la caja. Lo que sí queríamos es que la caja estuviera acorde y no estuviera concentrando riesgos, que es lo que decía el Banco de España. Eso sí era importante. Lo que pasa es que también ocurría algo, y es verdad, que la cuenta de resultados, para colmo, es verdad que funcionaba. Si es que la burbuja inmobiliaria funcionaba, si es que ahí nos hemos movido todo estupendamente, las cosas como son. Los bancos ganaban dinero con una facilidad pasmosa, de tal manera que cuando alguien nos acercábamos a un banco, te daban dinero para la casa, para los muebles y para el coche, y sin problema, y ganaban dinero. Y nosotros también ganábamos dinero, ¿eh? Las cosas como son. Nos habíamos convertido todos, teníamos una inmobiliaria, porque era una oportunidad, y los tipos estaban tan baratos que vale la pena, y decíamos todos, vamos a invertir. ¿Para qué quieres el dinero en el banco? Lo que hay que invertir. ¿Y cuál era la inversión más inmediata y más garantía de que estábamos duplicando la inversión? El ladrillo. Si será así. Y a nuestros hijos se lo aconsejábamos. Vamos a invertir. El dinero no vale. Esa era la burbuja que estábamos creando entre todos. Esa era. Hombre, y los ayuntamientos también, que los ayuntamientos, con los proyectos de obra, aquí estábamos todos estupendamente. Pero acordaros también de una cosa. Acordaros de que cuando efectivamente Zapatero llegó al poder, cuando llegamos al gobierno, además de que decimos que había que tener otro talante, no por nada, sino porque no nos gusta poner los pies encima de la mesa, además de que decimos que había que tener otro talante, de proximidad, de cercanía, de atención, de mirar por lo social, además de eso, decíamos que había que mirar también por otro modelo de desarrollo. Recordarlo. Que es bueno que los socialistas hoy revisemos en lo que creemos y qué hemos pensado. Y acordaros de lo que significaba aquello. Hablábamos de nueva energía, de energía renovable. Acordaros que decíamos que había que apostar por investigar y por lo tanto que haya una nueva línea de tecnología. Y recordar también que aquello no era fácil. Lo mismo que no era fácil el que dijéramos que a los bancos había que los políticos estar pendientes, porque me lo enseñaron aquí en Villa del Río. Mirad, fueron aquí los empresarios de Villa del Río los que me dijeron, es que no vale que los políticos no manden, que los que mandan son los banqueros. Y yo les decía, sí, que es verdad, pero que eso lo hemos hecho entre todos, que eso lo hicimos cuando votamos a los conservadores en Europa. Y cuando hemos hecho una Europa conservadora
y que nosotros en aquella fecha, España votó, no llegaría al 30% y votamos al PP. Y es verdad que los que mandan son los banqueros, es verdad, pero que eso es lo que votamos. Y ahora estamos otra vez en nuestra tesitura. Ahora estamos otra vez. A ver si lo que queremos es que ganen los banqueros o los políticos. Porque es verdad que esa tiene que ser una responsabilidad política. Y ahí está. Por eso digo que es importante que reflexionemos, que es importante que analicemos hacia dónde queríamos ir y cómo los socialistas siempre hemos estado, aunque el discurso no fuera fácil introducirlo. Porque en una época de bonanza, cuando el ladrillo es lo más importante, el desarrollo sostenible como que no encajaba. Lo inmediato era el dinero. Sabíamos que era un tema que había que tratar a largo plazo, pero que había que introducirlo. Y qué difícil le costó a Zapatero que efectivamente se asumiera que el desarrollo sostenible era la única, pero que fue una idea progresista y una idea socialista. Y os digo, y efectivamente, la globalización, la verdad que la crisis financiera al final nos tocó. Y nos tocó ligado a esa maravillosa burbuja inmobiliaria en la que nosotros nos sentíamos tan bien, pues nos ha pillado y nos ha pillado de lleno. Pero ante eso, que además no solo ha sido de España, hombre, yo digo que conviene que entre nosotros también analicemos un poquito, porque el gobierno socialista, el gobierno de Zapatero y cada uno, y la historia pondrá a cada uno en su sitio, a cada uno lo pondrá en su sitio, Por eso yo os aseguro, yo quiero que efectivamente esta campaña sirva también para que pongamos entre nosotros, porque aquí estamos los compañeros y compañeras y que nos sentimos progresistas, que desde el análisis empecemos a poner a cada uno en su sitio. También, porque recordad que la crisis estaba en muchos países, que el gobierno de Zapatero y él, y como presidente, tuvo, en mi opinión, una visión de Estado como no la ha tenido nadie. En un momento difícil es cuando se ve la gente cómo es. Ahí es donde se ve la gente. Ahí. Porque efectivamente los 4 años anteriores, mirad, si hablamos de empleo, fueron gobernados por los socialistas los años de mayor empleo en nuestro país. Si hablamos de superávit, los mejores años económicos que ha habido en nuestro país. Y estaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y así se gobierna con facilidad. Y así hizo una apuesta por políticas sociales como nadie ha hecho en nuestro país, como solemos hacer también los socialistas, como siempre. Pero ahora tocaba efectivamente en un momento difícil. Y en un momento difícil, recordad lo que pasó. Porque efectivamente los mercados y lo que es Europa y los poderes conservadores de Europa estaban marcando que España tenía que tomar medidas.